Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, el grupo 1 va a exponer aplicación de las ciencias relevantes. Temas a tratar: aplicaciones de las ciencias físicas, químicas, matemáticas, entre otras. Teoría relevante para la solución de los problemas planteados en el caso. Supuestos de información para la resolución del caso. Aplicación de las ciencias. La física. Ciencia que estudia las propiedades de la materia, de la energía y las relaciones entre ambas. La física es el estudio de los principios básicos que originan el mundo físico que nos rodea. La física se ocupa de las leyes fundamentales del universo, es decir, de entender y describir la mecánica con la que el universo opera. La aplicación para nuestro caso nos va a ayudar en el cálculo del peso de los embalajes, el cálculo de la presión que ejerce los embalajes. La matemática es la ciencia educativa que estudia las propiedades de los entes abstractos, como números, figuras geométricas o símbolos y sus relaciones. Se suele aceptar como un absoluto incuestionable en el desarrollo de las ciencias, en la tecnología y para interpretar la vida cotidiana. Su finalidad es práctica, ya que las abstracciones y los razonamientos lógicos pueden aplicarse en modelos que permiten desarrollar cálculos. La aplicación para nuestro caso nos servirá como cálculo de área de los embalajes. La química es la ciencia que estudia las sustancias, su estructura y sus propiedades y las reacciones que la transforman en otras sustancias. La aplicación. Vamos a utilizar para la variación de la resistencia de la temperatura para la variación de resina de lentes y el visor facial. Para el porcentaje de absorción de la tela de polipropileno, ya que la absorción va a ser igual a B menos A entre A por 100. Teoría relevante para la solución de los problemas planteados en el caso. Tenemos al tubo de cartón prensado, fórmula, masa igual a gramaje por área. La variación de la fórmula para nuestro caso será masa sobre longitud al cuadrado es igual a gramaje, donde longitud al cuadrado es 2 por pi por radio por altura. El rendimiento será igual a 1000 gramos sobre gramos por metros cuadrados por el ancho de la tela. La variación para nuestro caso será la masa igual a 1000 gramos sobre la densidad de la tela sobre el ancho de la tela. La regla de 3. Resuelve problemas de proporcionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita. Establece una relación de proporcionalidad entre todos, teniendo como fórmula x es igual a b por c sobre a. Fórmula de McKee. Esta fórmula es de la resistencia, donde este es igual a la resistencia a la comprensión que debe tener la caja en kilogramos sobre 5.874, que es una constante, por la raíz cuadrada del grosor del cartón en centímetros por el perímetro de la base de la caja en centímetros. Tenemos los supuestos de información para la resolución del caso. Según los datos del caso que nos dieron, el tubo de cartón prensado de gramaje es de 2000 gramos sobre metros cuadrados. También nos dan el dato que el diámetro exterior del tubo de cartón prensado es de 15 centímetros y que el policarbonato es de 0,6 milímetros. Dentro de las que son las mascarillas, nos están solicitando 4.787 de color verde, 4.322 de azul, 3.324 de celeste y de blanco 2.660 y de rosado 1.995. Para eso vamos a hacer los cálculos donde el tubo de cartón prensado. Tenemos de dato que es de 1.5 metros de altura, tiene de diámetro 0.15 metros y de radio 0,075. Gramaje de 2000 gramos sobre metros cuadrados. Este va a ser igual a 2 kilogramos sobre metro cuadrado. Aplicamos la fórmula de masa igual a gramaje por área. Esto nos da como resultado que la masa del tubo de cartón prensado será igual a 1,4137 kilogramos, que este va a ser equivalente a 1 por 41 kilogramos. La masa de la tela. Para calcular la masa de la tela, tenemos como fórmula que es la masa del tubo de cartón, que lo hallamos en la presentación anterior, más la masa de la tela sería igual a 25 kilogramos. Aplicando la fórmula nos da que el peso de la tela va a ser 23.58. Esto va a ser equivalente a 24 kilogramos de la masa de la tela.
de la densidad. Tenemos que, como dato, que la tela no tejida es de 10 onzas. Una onza sobre yarda cuadrada es igual a 33.9 gramos sobre metros cuadrados. Calculando, aplicando la regla de 3, nos sale que la densidad de 10 onzas de la tela va a ser igual a 339 gramos sobre metros cuadrados. El rendimiento. Bueno, aplicamos la fórmula para determinar los metros por kilogramos en la tela de 10 onzas, donde la masa va a ser igual a 2000 gramos sobre los 339 sobre 1.5, que era el ancho, nos da que es 1.96 metros sobre kilogramos de tela. Bueno, luego vamos allá a la cantidad de metros de tela. Aplicamos la fórmula para determinar los metros de kilogramos en la tela de 10 onzas. Aplicamos la regla de 3, que 1 kilogramo va a ser igual a 1.96. Entonces, ¿cuánto equivaldrían los 24 kilogramos? Y nos sale que esos 24 kilogramos va a ser equivalente a 47.04 metros de tela. Dentro acá de la mascarilla, vamos a aplicar la regla de 3 también. Vamos a sacarle el área, que sería 9 por 17 centímetros. Bueno, esto equivale a 1.53 metros. Entonces, ¿cuántos metros de tela necesitaríamos para los 4.787 que nos pide de color verde? Esto va a ser equivalente a 7.324.11 metros de tela verde. El mismo procedimiento será para la mascarilla de color azul, de celeste, de blanco y rosado, obteniendo como resultado metros de tela. En color azul sería 6.612.66 metros, en el color celeste 5.085.72 metros, en el color blanco 4.069.80 metros y en el color rosado 3.052.35 metros. Buenas tardes, profesor. Continuando con la exposición, le voy a explicar sobre el supuesto de masa, que en este caso es del polipropileno y policarbonato, con respecto al protector facial y a los lentes de 10 unidades. Bueno, nos basamos de acuerdo a la empresa que es fabricante de las máquinas de inyección, en la cual se produce mayormente el protector facial y el lente de bioseguridad. Nos dice que las máquinas de inyección tienen un rendimiento del 80%. ¿Y por qué esto es importante? Porque con esto podemos saber cuánto es el cálculo de la masa a partir de una fórmula química que nos dice que la masa que ingresa por el rendimiento de la máquina es igual a la masa que sale. Entonces, con respecto para calcular la masa, tenemos los siguientes datos. El peso de los lentes es 75.5 gramos. El peso de visor es 104 gramos y el peso de casco es 106 gramos. Entonces, nosotros tenemos como cálculo que la masa que ingresa es igual a 75.5 por el rendimiento de la máquina, que en este caso es el 80%, que viene a ser 0.80. Entonces, en este caso, la masa que ingresa de los lentes es 94.37 gramos. El peso del visor es 130 gramos y el peso del casco es 205 gramos. Entonces, con este cálculo podemos afianzar la masa que la cual consumen estos tipos de implementos, ¿no? Luego tenemos los datos adicionales que no son relevantes. El protector facial se constituye de policarbonato, polietileno y arnés. En este caso, tenemos que el peso del policarbonato es 25, el largo es 0.55 y el ancho es 85. El polietileno es 25, 0.55 y 85. El arnés tiene un peso de 0.25, el largo de 0.03 metros y el ancho de 29.5. Ahora, con respecto a los lentes de bioseguridad, su resina de polipropileno tiene un peso de 3 kilos, un largo de 3 metros y un ancho de 40 centímetros. La banda elástica de poliéster tiene un peso de 1 kilo, un largo de 100 metros y el ancho de 40 centímetros. En este caso, la resina de polipropileno de color tiene un peso de 3 kilogramos, 0.03 metros y el ancho 40 centímetros. Doy paso a mi compañero para que continúe la exposición. Gracias.
Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Pamela Huarcay y voy a continuar con la exposición. Para poder dar respuesta al caso planteado, debemos de conocer cuántos conos de hilo vamos a necesitar en la fabricación del mandil y el mameluco. Tenemos como datos la longitud del hilo, que va a ser de 4.572 metros, y el peso del cono, que va a ser de 1.000 gramos. Para el mandil se va a suponer que se utilizará 12 metros. Entonces, realizando la operación, la regla de 3 simples, se determina que vamos a lograr confeccionar 381 mandiles. De igual manera, con los mamelucos se van a usar 20 metros para su confección. Entonces, en un cono de hilo se logrará fabricar 229 mamelucos. También en el cuadro de abajo tenemos cuánto es lo que nos solicitan fabricar, tanto en mandiles como en mamelucos, y en qué colores los están solicitando. Para eso también hemos colocado cuántos conos de hilos vamos a necesitar en cada EPP. Por ejemplo, de los mamelucos descartables, en este caso de color verde, nos piden 8.511 y vamos a hacer el uso de 38 conos de hilo. De igual manera va a ser con los demás colores y también en los mandiles. Para el cierre de plástico, en este caso hemos determinado cuántos pesa cada cierre. Se ha dividido el peso total del paquete, que es de 720 gramos, entre el total de cierres que hay en un paquete, que es 50. Para la tela RIP, se tiene un rollo de 100 metros con el tamaño de un ancho de 10 centímetros. Entonces, en este caso, este material se usa en el mandil. Y realizando la misma operación, que es la regla de 3 simples, logramos determinar que se van a fabricar 339 mandiles por un rollo de tela RIP. Para el elástico trenzado, como datos tenemos que los rollos son de 100 yardas y es un elástico plano de 3 milímetros. Haciendo la regla de 3 simples, también determinamos cuántos metros hay en el rollo de 100 yardas. Luego realizamos la regla de 3 simples, que determinamos para el mameluco. Se va a hacer el uso de 3 metros de elástico trenzado. Entonces se logrará elaborar 30 mamelucos por un rollo de elástico trenzado. Ahora, para conocer la cantidad de metros que vamos a utilizar, tenemos el consumo lineal. Solo necesita saber el consumo promedio de la tela por una prenda. Para ello se realiza un tizado con las tallas completas para obtener un aprovechamiento óptimo. ¿Cuál es la fórmula? El largo del tizado más la tolerancia sobre la proporción. También tenemos el consumo por peso. Para poder establecer el consumo de una prenda, en este caso en peso kilos, se considera lo siguiente: el gramaje. También se conoce como la densidad. Es la relación que existe entre el peso y el área. También la proporción, que es el número de prendas completadas en un tizado, que también se le reconoce o se le conoce como el ratio. También tenemos el ancho del tizado. Es el ancho útil del tejido, descontado como mínimo 0.02 metros por lado como tolerancia en el tendido. También tenemos el largo de tizado. Es el largo del tejido descontado como mínimo 0.02 metros al inicio y al final del tizado como tolerancia. También se considera la merma, que es el desperdicio del tejido de un tendido. Esto se puede expresar en porcentaje, y para lograr esto se necesita utilizar la siguiente fórmula, que es el ancho del tizado por el largo del tizado por el gramaje más el porcentaje merma sobre la proporción. Gracias, daré pase a mi compañero. Mi nombre es Daniel Torres y voy a continuar con la exposición. Dentro de esta teoría es importante considerar el método de Bourget. El objetivo de este método es calcular los espacios físicos que se requerirán para establecer la planta. En este método se requiere identificar el número total de maquinarias y equipos que vendrían a ser los elementos estáticos y el número total de operarios y equipo de carrera que vendrían a ser los elementos móviles. Cálculos del método de Bourget. La superficie total va a ser igual al número de elementos móviles multiplicado por la superficie estática más la superficie de gravitación más la superficie de evolución. La superficie estática corresponde al área del terreno que ocupan las máquinas y equipos. Además, se deben incluir las bandejas de depósito, palancas, tablero y demás objetos necesarios. La fórmula para hallar la superficie estática es igual al largo por el ancho. Superficie de gravitación.
Es la superficie utilizada por el operario y por el material acopiado para las operaciones en curso alrededor de los puestos de trabajo. La fórmula para hallar la superficie de gravitación es igual a la superficie estática por el número de lados. Superficie de evolución es la superficie que se reserva entre los puestos de trabajo para los desplazamientos del personal, del equipo, de los medios de transportes y para la salida del producto terminado. Para su cálculo se utiliza el factor K, denominado coeficiente de evolución. La fórmula para hallar la superficie de evolución es igual a la superficie de estática más la superficie de gravitación por el coeficiente de evolución. Es importante considerar los valores del coeficiente de evolución. Esto va a depender según la razón de la empresa. Como podemos ver en el cuadro, según el textil hilado, el textil tejido está dentro del rango de 0.5 y 1. Bueno, me pasa mi compañero. Cantidad de metros de tela para la fabricación del cubrecabello. El cubrecabello completamente abierto tiene una medida aproximada de 20 centímetros de longitud y 10 centímetros de altura. Haciendo la regla de 3 simple decimos que un cubrecabello necesita 2 metros de tela. En 3.324 cubrecabellos se necesita 6.648 metros de tela. Esto con respecto a la cantidad de cubrecabello de color verde. Con respecto al color azul vamos a necesitar 5.718 metros. Con respecto al color celeste vamos a necesitar 4.920 metros. Con respecto al color blanco vamos a necesitar 3.990 metros. Y con respecto al color rosado vamos a necesitar 3.324 metros. Cantidad de elástico de nylon. Un rollo contiene 200 yardas y es de material poliéster. Una yarda equivale a 0.9144 metros. En 200 yardas equivale a 182.88 metros. Decimos que un cubrecabello va a necesitar 2.2 metros de elástico de nylon. En 3.324 cubrecabellos se van a necesitar 664.8 metros. Eso con respecto a la cantidad de cubrecabello del color verde. De acuerdo con respecto a la cantidad de color azul, se van a necesitar 571.8 metros. Con respecto al color celeste se van a necesitar 492 metros. Con respecto al color blanco se van a necesitar 399 metros y con respecto al color rosado se van a necesitar 332.4 metros. Con respecto al almacenaje, en una caja dispensadora vienen 100 unidades. ¿Cuántas cajas dispensadoras necesitamos para introducir 12.300 unidades? Bueno, se van a necesitar 123 cajas dispensadoras. Con respecto al cartón corrugado, en una caja de cartón corrugado vienen 60 cajas dispensadoras. ¿Cuántas cajas necesitamos de cartón corrugado para introducir 123 cajas dispensadoras? Bueno, haciendo el cálculo, necesitamos 2. Cantidad de metros de tela para la fabricación del cubre zapato. Las dimensiones del cubre zapato tiene 10 centímetros de altura por 36 centímetros de longitud. Haciendo la regla de 3 simples, decimos que un cubrecabello necesita 3.6 metros de tela. En 2.859 cubres zapatos se van a necesitar 10.292 metros de tela. Eso con respecto a la cantidad de cubre zapato de color azul. Con respecto al color verde se van a necesitar 11.966 metros. Con respecto al color celeste se van a necesitar 8.856 metros. Con respecto al color blanco se van a necesitar 7.182 metros. Y con respecto al color rosado se van a necesitar 5.983 metros. Cantidad de elástico de nylon. Como ya dije anteriormente, un rollo contiene 200 yardas y una yarda equivale a 0.9144 metros. En 200 yardas equivale a 182.88 metros. Un cubrezapato necesita 0.18 metros de elástico de nylon y 2.859 cubrezapatos necesita 500
14.62 metros de elástico de nylon. Eso con respecto a la cantidad de cursapato de color azul. Con respecto al color verde, se van a necesitar 598.32 metros. Con respecto al color celeste, se van a necesitar 442.8 metros. Con respecto al color blanco, se van a necesitar 359.1 metros. Y con respecto al color rosado, se van a necesitar 299.16 metros. Bueno, le doy paso a mi compañero. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Manuel Zulca y yo voy a continuar con la exposición. Les voy a hablar acerca del látex. Nosotros vamos a estar almacenando el látex en estos baldes que pueden observar en la imagen. Estos baldes cuentan con una capacidad de 20 litros. Además, estos serán apilados en 3 pisos. Es decir, que encima de cada balde irán 2 más. El peso de estos baldes es de aproximadamente 900 gramos y su alto en milímetros es de 392.2. Además, el diámetro será de 310 milímetros. Ahora, como podemos observar, estos son los palets con los que contaremos y debido al diámetro del balde, caberán en 9 baldes en el piso. Es decir, que si lo multiplicamos por 3, porque cada palet contará con 3 pisos de baldes, se tendrá un total de 27 baldes y bueno, con una capacidad de almacenar 540 litros de látex. El producto terminado, que viene siendo los guantes de látex, los vamos a estar almacenando en unas cajas de cartón. El total de guantes de látex que vamos a elaborar, sumando el de color verde, el azul, el celeste, el blanco y el rosado, serán 39.095 guantes de látex. La caja de cartón corrugado puede almacenar 4 empaques de 100 unidades. Y las medidas de esta caja de cartón es de un largo de 40 centímetros, un ancho de 12 centímetros y un alto de 12 centímetros y un ancho de 22 centímetros. Los guantes, según una tesis que hemos buscado, que le pertenece a Kaweke R., él determinó que por cada 29.4 kilos de guantes elaborados, necesitó 49.83 kilos de látex. El peso de nuestros guantes será de 5.8 gramos la unidad. Y el peso total, si lo multiplicamos por el total de guantes que elaboraremos, será de 226.75 kilogramos. Haciendo una regla de 3 simple, nos da que los kilos de látex que vamos a necesitar serán 384.319 kilos de látex. Ahora, para calcular la resistencia de las cajas, necesitamos el grosor de estas, el perímetro y la carga con la que tendrá encima, la carga que tendrá encima. Hemos asumido que la carga serán aproximadamente 2 cajas encima de cada una, es decir, 3 pisos, al igual que con los baldes. Así que nos sale que la resistencia requerida de la caja debe ser de 0.195 kilogramos por centímetro. Como podemos observar, aquí tenemos la misma imagen de los palets, solamente que debido a las dimensiones de las cajas, hemos determinado que cada palet podrá contar con 12 cajas. El total de unidades por palet, ya que cada caja cuenta con 400 unidades, será de 4.800 unidades por palet. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.